Nacional de la Libertad de Prensa, fuimos ahí objetivo, amplio. ¿No, verdad? Con los videos. Sí. Bueno, me voy a reservar la opinión. Digo, Pero usted se excusó de que no ha recibido otros videos. seguro. Es- Lo que tengo, lo que yo joven tiene. Usted coloca lo que le llega. Sí, porque aquí hay un director que él hace lo que él le dé la gana. ¿Cuál es esto? Ahora, eso es parte del debate electoral. Eso es parte del debate electoral, que es diferente al debate político. Sí. Porque el debate político lo tenemos usted y yo busco que usted se sume a mi idea en función de un plan, un programa, una tesis, o viceversa. Mientras que en el debate electoral nosotros debatimos, discutimos, intercambiamos posiciones, ideas, pero pensando en que tenemos un público que nos está viendo y estamos tratando de captar votos allí. Sí. Entonces, los debates, por ejemplo, que acabamos de ver en las elecciones españolas, estaba Pedro Sánchez, Rivera, Casado, Iglesias, son debates electorales, que ellos están debatiendo no para convencer al interlocutor, sino para convencer al público y obtener esos votos. Correcto. Y eso es importante tenerlo presente porque muchas veces las declaraciones que se dan en la prensa son parte del debate electoral, aunque lo de la iglesia, los sectores económicos, etc. Son adeptos en el gran público y no buscan convencer a la otra parte a quien están dirigidos. No van a convencerlo ya. Hay algunas Muy declaraciones de empresarios que dan una declaración, presentan una idea con la finalidad de convencer al interlocutor, en este caso, digamos, un ministerio para que modifique una norma. Eso es un debate político. Porque el empresario quiere convencer al funcionario público, no quiere convencer al público porque no está en elecciones. Ahora, si su intención es convencer gente para generar un movimiento de presión, ya es entonces un debate electoral. Es sutil la diferencia. Sí, sí, sí. Es muy sutil, pero es importante porque a la hora de que uno lee la prensa... Pero el debate electoral persigue involucrar la mayor cantidad de gente posible en el debate político. Es que el debate político tiene por finalidad realmente es convencer al interlocutor. Y un debate político se debe dar inclusive sin público. Porque la idea es yo convencerlo a usted para que nos unamos en esfuerzo en función de un proyecto, de una idea, de una agrupación, de lo que sea. Mientras que el debate electoral nosotros discutimos con la idea de captar a las De que personas. nosotros evalúen quién tiene la razón y por ahí nos vamos. Y eso es muy importante para el conocimiento y el manejo de la democracia. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar mucho la dicotomía democracia-dictadura. Vamos a dile que nos coloquen la primera diapositiva. Democracia-dictadura. Nosotros hablamos con facilidad. No, que esto se transformó en una dictadura en todos nuestros países latinoamericanos. O la democracia está en peligro. Y ahí colocamos un ejemplo de dictadura muy conocido aquí en la República Dominicana, que es la figura del dictador Trujillo. Es el paradigma de dictadura. De la dictadura. ¿Qué sucede con el debate electoral? Que con facilidad utilizamos esos conceptos y utilizamos esos polos. Democracia, dictadura. Esto se convirtió en una dictadura. Esto va rumbo a una dictadura. Cuando hoy en día... A veces son semánticos. Claro, lo usan como parte del debate electoral para convencer gente, pero realmente no tiene ninguna fundamentación porque un régimen dictatorial tiene una serie de características muy bien definidas que por transgredir una ley o por abusar un momento de algún funcionario público de su potestad o de su capacidad de accionar, no significa que necesariamente se va hacia una dictadura. Bueno, pero la dictadura habrá que definirla porque ahí también hay... Vamos a definir mejor la democracia y por relación en contrario definimos la dictadura. Vamos a la segunda diapositiva, que ahí tenemos los tipos de democracia. El gobierno puede ser parlamentario
o presidencialista en las democracias. Conocemos la diferencia entre el parlamentarismo, que se escogen la cantidad de diputados, y esos diputados escogen al primer ministro, al presidente del gobierno, o como se llame en el país que corresponda. O sea, el gobierno parlamentario elige los parlamentarios, a los diputados, Exacto. a los Eso, miembros del Congreso, y ellos eligen entre ellos mismos al u otra presidente. persona al que va a gobernar en un periodo determinado. Exacto. O el régimen presidencialista, ahí está la foto del presidente de los Estados Unidos, que es el paradigma de lo que es el presidencialismo. El sistema político puede ser bipartidista. No, pero también está la monarquía todavía. La Bueno, monarquía tiene dos, tiene un símbolo, usualmente el rey, y tiene también el parlamento. ese es en el sistema parlamentario donde hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno. Correcto. En el caso de los regímenes presidencialistas como Estados Unidos, como la República Dominicana, El jefe del gobierno Estado, es el jefe de Estado. ambas figuras la tiene una sola persona. El sistema político puede ser fundamentalmente bipartidista o multipartidista. Y el sistema puede ser centralista o federación. Entonces, ¿dónde se da un mayor ejercicio democrático? Donde hay más participación ciudadana. ¿Dónde se da mayor participación ciudadana? En teoría, en un régimen parlamentario con multiplicidad de partidos y en un régimen federal, donde las instituciones están más, la toma de decisión de las instituciones están más cercanas del ciudadano que en un régimen centralizado que está mucho más alejado. Es más fácil accesar a un alcalde, a un director regional con capacidad de toma de decisiones que eso es por la descentralización. Por la descentralización. Ahora, entonces, vamos teniendo una imagen de lo que es la democracia, ¿verdad? Entonces vamos a la tercera. No, pero usted quiere que hagamos un comentario. Permítame Sí. un comentario. Sí, entonces vuelva a la segunda diapositiva. Devuélvela. Porque hay una naturaleza del proceso en los países del tercer mundo, que son los países de América Latina, de África, de Asia, en donde esa dictadura, que es personificada en un hombre fuerte, con control absoluto de todo, pero esas dictaduras ya están teniendo modalidades distintas, y sobre todo en el régimen presidencialista. Porque el régimen presidencialista, en un país donde las instituciones son muy débiles, como el nuestro, como en cualquiera de América Latina, el presidencialismo, aunque sea multipartidista, persigue y logra, como ha logrado, disminuir mediante mecanismos de Estado el funcionamiento vigoroso de ese multipartidismo, y asume la superioridad de un partido que es el que sustenta el presidencialista. Entonces, ¿qué pasa? Ese partido no es un dictador porque está simulando el multipartidismo. No es un dictador porque tiene inclusive los poderes del Estado separados. Pero ese partido tiene el control total. Y ese control total lo ejerce a través del presidente y de su órgano de dirección. No es una dictadura personificada en uno, pero sí tiene el control casi absoluto de lo que se decide en el sistema político, inclusive en una gran parte de las veces hasta violando las leyes y la propia Constitución. Entonces, ¿qué es lo que está la gente en contradicción ahora? Es el tipo de dictadura, es la modalidad de la dictadura. Usted se ha adelantado al programa. Eso se llama autoritarismo competitivo y hacia allá vamos. Pues es el centro. No, pero me parece que usted dio una explicación tan diáfana, tan completa, tan perfecta, que colocó realmente el programa donde lo queremos colocar. Correcto. Lo que está pasando en Venezuela ahora, eso es multipartidismo, y eso es presidencialismo, y eso tiene Congreso, pero ahí hay una dictadura. Aquí no está muy lejos, aunque no lo digan lo contrario. Aquí hay un control absoluto de las decisiones del poder del Estado. Y eso mismo estaba pasando en Colombia hace un tiempo, y en el mismo Ecuador. En México tenemos 80 años con el PRI. De los 100 años, 80 lo ha gobernado el PRI. Pero vamos a ver el sistema electoral. Pero perdóneme que no, en absoluto. Yo creo que ha sido estupenda su parlamento, porque ha colocado el programa donde lo queremos colocar. Pero vamos a la
que esto es importante. ¿Cómo se escogen a las personas en un régimen democrático? En un sistema unipersonal, por ejemplo, el presidente de la República es una elección unipersonal. La circunscripción electoral del presidente es la República Dominicana. Total. El alcalde de Los Alcarrizos se escoge en el municipio de Los Alcarrizos. Una localidad específica, reducida. Exacto, del Distrito Nacional, su Y circunscripción. ahí tiene su órgano democrático local. Claro. Y por circunscripciones, llámese provincias, llámese circunscripciones, circuitos, distritos electorales, que se hace usualmente por escrutinio proporcional. Entonces, en la misma medida en que la circunscripción es Y unipersonal. hay una representación local. Sí. Por ejemplo, en el Parlamento inglés, las circunscripciones de los diputados son unipersonales. En la circunscripción no se escogen 2, 3, 4 diputados como se puede escoger aquí en Elías Piña, que creo que se Solo van 2. Solo van Y dos. el que gana. O en la circunscripción del 1 del Distrito Nacional van, qué sé yo, 6 o 7 diputados. 6 diputados. En Inglaterra, el Parlamento es por distritos unipersonales. Entonces, un partido que pueda tener el 36% parejo en todos los distritos electorales, y el segundo partido tiene el 30% y el tercero tiene el 20%, ese partido con 36% se lleva el 100% de los diputados. Exacto. Entonces, esos circuitos unipersonales, desde el punto de vista del Parlamento, tiende al monocolor dentro del Parlamento, el monopartidismo dentro del Parlamento, y tiende a regímenes más autoritarios, porque el partido se siente, primero, sabe que no tiene la mayoría afuera, entonces comienza a modificar leyes para mantener su mayoría. Imponer su mayoría. Eso quizás no ocurre en Inglaterra, que tiene 1000 años de tradición parlamentaria, pero en nuestras realidades es un tanto. Aquí ha pasado. Aquí pasó con el PRD, ganó 29 senadores en una etapa. Y el PLD ahora ganó 29 senadores, o 30, qué sé yo. 29 ganó ahora, igualito. O sea, ¿por qué? Porque tenía, de la manera que lo haya hecho, pero tenía mayoría en 29 provincias y gana. Ahí, por eso tenía control y tiene el control. Y eso es la democracia, porque ellos sustentan que están en democracia. Vamos a ver el sistema político y vamos a diferenciarlo del régimen político. Ah, son diferentes. Claro que son diferentes. Vamos a ver la cuarta diapositiva del sistema político. Ese es el sistema político dominicano. Tenemos la voluntad popular, que escoge al presidente de la República, que escoge al Parlamento, y esa voluntad popular, a través del Parlamento y del presidente de la República, escoge el Poder Judicial. ¿Eso está plasmado en qué? Está plasmado en la Constitución, está plasmado en las leyes, y es la relación ideal, y establece una serie, es un conjunto de ideal de relaciones. Eso es el deber ser. Pero en la vida real, ese sistema político no se expresa, no en el caso dominicano, en cualquier país. Sí, porque no estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando en de los Estados Unidos, tú ves que el presidente Donald Trump toma dentro del sistema político, emite de repente una acción sobre los inmigrantes que llega a un juez federal y se la echa para atrás. Pero todo dentro del sistema político. Y funcionan con sus respectivas institucionalidades. Pero ese es el sistema ideal. El sistema político está plasmado en la Constitución. La Constitución es un deber ser. Y las leyes las leyes orgánicas que desarrollan los principios constitucionales es el deber ser. Vamos a la próxima diapositiva del régimen político. Vamos con un ejemplo. Hay un ejemplo dominicano también. Eso es un periódico de la época del presidente Balaguer, que dice: el movimiento 14 de junio apoya el plan propuesto por el presidente Balaguer. Esa es la dinámica política. Eso no está cuando Balaguer, no, eso está en la transición cuando mataron a Trujillo. Forma el gobierno de coalición. Pero dice el plan propuesto por Balaguer. Sí, que era presidente, Balaguer era presidente cuando mataron a Trujillo.
Entonces, pero ese es el régimen político. Es el sistema político llevado a la realidad, donde el sistema político te permite hacer alianzas, donde el sistema político te permite aplicar las leyes de una forma más laxa o más estricta. Entonces, ese es el régimen político, es la realidad. ¿Y cuál es la diferencia entre el régimen y el sistema? El sistema político es lo ideal, el deber ser. Es lo plasmado en la Constitución, los derechos, los principios, es lo plasmado en las leyes. El régimen es lo que se ejecuta. Es la realidad, es lo que estás ejecutando. ejecutando. Tú ves un senador que, según la Constitución, tiene que tener tales funciones, pero tú observas que muchos senadores cometen actos aviesos que algunos están en juzgados aquí, en otros países, o igual ocurre con los diputados, igual ocurre con los presidentes de la República, con los ministros, porque ese es el régimen político, es la realidad, es el día a día, es lo que se vive. Es lo que usted acaba de decir al principio, de que en el marco legal la autoridad intenta imponer su voluntad y comienza, por ejemplo, maneja el presupuesto y hay un periódico que me está echando broma, entonces no le doy publicidad. No le doy publicidad. O tengo la potestad de colocar jueces, entonces por cualquier tontería que diga cualquiera, lo demando por difamación e injuria. Tengo un juez amigo, le dicta una medida judicial y entonces judicializo la práctica diaria de la política. Y la diferencia, la divergencia, la judicializo, la coacción a través de la justicia. Modifico el sistema electoral, ejerzo mi poder, reduzco los circuitos. Póngase usted que en el Distrito Nacional, que da 18 diputados, se creen... Hayan 18 condados para elegir... O coloque 9, que cada uno elija 2 diputados. ¿Cuáles serían los diputados de los 9? O sea, habrían 9 diputados del PLD y 9 diputados del PRM. Entonces los partidos, otros partidos no tendrían ninguna opción. Y eso es una regla electoral. Y le dirían... Y es parte del sistema. Es parte del sistema, pero es el régimen electoral. El sistema electoral aplicado en el régimen y tú puedes argumentar perfectamente, bueno, pero es que así estoy colocando circuitos más pequeños, el elector conoce más de cerca a su parlamentario, hay una relación más directa, sí, pero no tiene ninguna opción las minorías. No. Entonces, claro, tú creas 4 o 5 puestos nacionales, de diputados nacionales, para que tenga una representación las minorías. Pero cuando tú vas, le echas lápiz, por esa vía, las minorías que podrían tener 10, 15, 20 diputados en el Parlamento, se reducen a 5. Correcto. Toro, denme un permiso, porque los muchachos están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Y no tenemos que obedecerlo a ellos. Como debe ser. Pues vamos a una pausa y volvemos de inmediato con Isidro Toro y el sistema y régimen político en su descripción. Bien, regresamos con Isidro Toro, régimen político, sistema político, sustento de la democracia. Ahora vamos a hablar de autoritarismo competitivo. Vamos Eso lo inventó usted, ¿no? No, eso es son 2 autores. Ahí está en la portada del libro, de un señor de apellido Levitsky y un señor norteamericano y un señor de apellido Way, canadiense, que escribieron ese libro, Autoritarismo competitivo, regímenes híbridos después de la Guerra Fría. ¿Qué es un régimen híbrido? Bueno, un régimen que llegó por elecciones, pero que comienza a violentar. Usted lo definió con perfección al principio del programa. Van violentando poco a poco, se van carcomiendo las instituciones democráticas, las van cooptando y llega un momento en que la democracia se ha convertido en una caricatura. ¿Se permite actividades en esos regímenes competitivos? Sí. Vamos a ver la diapositiva número 8. La número 8. Ahí está el caso de
de Daniel Ortega, y ahí está la definición de Lewinsky. En la arena electoral tú puedes participar. La gente va, hay elecciones, participa en las elecciones. En el área legislativa, las minorías parlamentarias denuncian, van, discuten, exigen, piden interpelar a los parlamentarios, a los ministros. Algunas veces van, otras veces no van. En el área judicial, lo mismo, se le pide al fiscal del Ministerio Público la actividad. Se ejerce, en teoría, la oposición. Pero todo eso está controlado. Y sobre todo en los medios de comunicación, que tú vas y participas, pero a los medios de comunicación los van restringiendo. En algunos regímenes le coartan el acceso al papel, le quitan la autorización para transmitir en una emisora de radio. O le exoneran demasiado cosas. O para que le dan muchos agradecimientos. A los favorables al gobierno. E incluso el internet porque lo controlan a través de un instituto nacional y te lo reducen, te colocan valladares en el internet que la persona se le hace difícil accesar páginas, las bloquean, etc. Vamos a la próxima diapositiva. Los tipos de regímenes competitivos en América Latina. En América Latina, los regímenes competitivos tipo son Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Pero ya Venezuela tiene una deriva hacia el régimen autoritario estilo Cuba. En América Latina hay 3 tipos de regímenes. Aún este intento de Venezuela de tener todavía 2 cámaras, una asamblea constituyente. Sí, todavía eso. Pero eso mantiene el régimen. Por ejemplo, el régimen autoritario completo, el modelo es Cuba. En Cuba no hay libertad de ningún tipo, no hay posibilidades de ningún tipo. En Venezuela hay un régimen competitivo, muy cercano ya al autoritarismo completo, pero todavía está en la Asamblea Nacional, se convocan manifestaciones. ¿Usted se imagina una manifestación en Cuba? ¿Qué sucedería si salen 1.000, 2.000 personas a manifestar en Cuba como salen en Venezuela o como salen en Nicaragua? No sé lo que pasaría. Bueno, no se lo imagine. Y los regímenes democráticos. Ahora, todas las democracias tienen su parpadeo con los regímenes autoritarios competitivos. Todos buscan controlar la prensa. Todos buscan tener fuerza. Por aquello de que el poder es para ejercerlo. Por el poder es para ejercerlo. Entonces, ese es el tipo, los regímenes tipos que hay en América Latina. Vamos a ver la 10ª diapositiva. Ese es el... Vea esa diapositiva, don Licho. Eso grafica realmente lo que es un régimen competitivo. Hay un grupo de ciudadanos como si fueran, qué sé yo, animales en un circo que lo están dominando, y hay un todopoderoso con un látigo, con la silla, que son instrumentos de poder, los ciudadanos prácticamente sin nada en la mano con que defenderse, y ese todopoderoso va imponiendo por la vía. Tiene el látigo y tiene toda la fuerza. Mecedora del poder. ¿A través de qué? A través de las leyes, porque tiene la mayoría en el Congreso, a través del Poder Judicial. Entonces, coloca leyes, coloca al Poder Judicial unos manifestantes, por ejemplo, usted solicita la autorización para hacer una manifestación y uno de los manifestantes pasó por frente a una institución pública y con una lata de pintura pintó una consigna, entonces usted es el culpable de que se haya transgredido, se haya atentado contra un bien público, contra la propiedad del pueblo. No, a usted lo meten preso o a usted lo denuncian y le meten una multa. Depende del país. A usted lo persigue. A usted que está a la cabeza de una manifestación X de 10, 15, 20 mil personas, entonces usted es el culpable de lo que haga cualquiera de esas 10.000 personas porque usted es el que solicitó el permiso para manifestar. No, es que está permitido el derecho a manifestar, pero pacíficamente dentro de la ley, y usted es el responsable. Entonces, ¿quién diablo en un régimen así solicita un permiso? Eso es un ejemplo
que ha ocurrido en Nicaragua y en esos países. Ha ocurrido. No me digas. Sí, claro que ha ocurrido. Y ejemplos como esos tenemos muchos. Hay un autor, Fareed Zakaria, un escritor indo-estadounidense, originario de la India, pero se radicó en los Estados Unidos y tiene muchos años viviendo en los Estados Unidos, que él dice que esos regímenes autoritarios competitivos, los gobiernos democráticos se hacen la vista gorda con ellos y aceptan que como hay elecciones y se filman las elecciones y ven la gente en la fila para ir a votar, ya es suficiente. Porque ahí está la fílmica, ahí están los videos de los ciudadanos ejerciendo su derecho democrático. Pero él se hace una pregunta: ¿cómo se transmite en televisión el Estado de Derecho? Y esa es la gran pregunta para la defensa de la democracia, el Estado de Derecho. Ese debe ser su próximo programa. Usted me quiere meter el lío a mí. No, estamos educando, este es un programa periodismo y sociedad. Esto es a través de la comunicación, Vamos a hacerlo. a través de la libertad de prensa, Vamos a hacerlo. de la libertad de expresión, que la gente tenga un espacio de discernimiento, que adquiera conocimiento. Si lo quiere aplicar, lo aplique, y si no, no lo aplica, pero que sí sepa que existe. Pero lo importante es que no podemos abusar de eso. No, que eso es dictadura. No, porque Lo hace en los extremos. Lo hace por un debate electoral, para ganar. Pero eso es lo que te indica que el que te dice eso o es un manipulador, Eso como, o tiene poco. eso es como este poca gobierno no conciencia. sirve, no ha hecho nada. Y el otro dice, este gobierno ha revolucionado el país. Son debates electorales, es lo mismo. Pero entonces es o manipulación o ignorancia. Las dos cosas. O las dos cosas a la vez y todo lo contrario. Y todo lo contrario. Señores, nos veremos en el próximo programa. Isidro Toro ha estado con nosotros con esta conferencia magistral sobre la democracia en el sistema político. ¿No es verdad? Nos veremos en la próxima oportunidad.